Bueno, vamos con el tema de esta mañana, cómo una familia disfuncional puede llegar a afectar a los hijos y precisamente tenemos a nuestra especialista aquí en el estudio, pero antes vamos a ver esta información. Una familia disfuncional es aquella que no cumple con las funciones básicas de una familia, como lo es el apoyo emocional, la comunicación, el respeto, la convivencia y el afecto. Estas familias suelen generar conflictos, violencia, abuso, negligencia y estrés entre sus miembros, lo que afecta negativamente la salud física y mental de los involucrados. Algunas de las consecuencias de vivir en una familia disfuncional son baja autoestima y falta de confianza en uno mismo y en los demás, problemas de ansiedad, depresión, estrés, adicciones y trastornos alimenticios. Dificultades para establecer relaciones interpersonales sanas y satisfactorias. Repetición de patrones disfuncionales en la propia pareja. Aislamiento social y falta de apoyo. E incluso enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. Para prevenir o superar los efectos de una familia disfuncional es importante buscar ayuda profesional, como asistir a terapia familiar o individual, que permite identificar y modificar creencias, actitudes, comportamientos que generan ese malestar. También es fundamental desarrollar habilidades de afrontamiento como la resiliencia, la asertividad, tu inteligencia emocional y autoestima. Asimismo, se recomienda crear una red de apoyo con personas que brinden afecto, comprensión y respeto. Para Día a Día, Michelle Velázquez. Gracias a Michelle Velázquez por esta información y precisamente es el tema que estaremos abordando esta mañana con nuestra especialista Susi Villarreal. ¿De qué manera afecta a la familia o más bien a los hijos y a nuestra salud una familia disfuncional? Bienvenida, muy buenos días. Muchas Buenos días, Susi. muchas gracias. Susi, perdón que te interrumpa antes. Antes de irnos a corte, hace un momento dijiste que cuando no se cumplen cada parte de sus funciones, los roles. Oye, pero ¿en qué porcentaje? Porque pues también hay un chorro de funciones que hay que cumplir. ¿A partir de qué porcentaje ya se puede calificar como disfuncional? Sabes que no es tanto como porcentaje, Sergio. En realidad, todas las familias podemos caer en cualquier momento en algo disfuncional. Bien. ¿No? Si empezamos partiendo de que lo funcional es la armonía, el amor, tener empatía, tener comunicación asertiva con nuestros hijos, ¿no? O sea, eso es algo funcional cuando de hecho el liderazgo esté equilibrado entre los papás, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué orden estoy dando? Y si se está cumpliendo por el otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, me pueden dar las características de una familia funcional, pero obviamente hay situaciones, hay estrés, hay rutina, hay problemas laborales, hay situaciones, miles de situaciones cuando de pronto empiezan en la adolescencia los hijos, y esto modifica y genera una crisis en la familia. Crisis significa movimiento, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que nos puede generar movimientos, pues nos va a dar podemos caer en lo disfuncional. ¿Qué significa algo disfuncional? Por ejemplo, cuando las partes, que estamos hablando de los papá y mamá, tienen baja autoestima, eso es elemental. ¿Por qué? Porque lo van a transmitir a los hijos. Es bien importante este tema que estamos tratando porque es el núcleo de la sociedad, ¿no? La familia. Entonces, primero, los dos, papá y mamá, necesitan estar en un comportamiento realmente adecuado, pero con ellos mismos, una relación sana con ellos mismos. Si no, van a estar transmitiendo. ¿Qué pasa? Que de pronto los papás les dan roles a los hijos que no les corresponden y entonces cuida a tu hermano y cuida al otro y cuida al otro, y además de todo, que como papá no estoy cumpliendo mis funciones, sí aparezco para regañar si algo no estuvo bien hecho, ¿no? O de pronto, por ejemplo, como no hay una comunicación adecuada y de pronto el hijo no sabe si decirle, oye papá, fíjate que se debe la escuela o fíjate que necesito tenis o algo. ¿Por qué? Porque te he estado escuchando que no, tengo muchas deudas, ya no sé cómo pagar, tengo todo encima. Entonces el hijo se siente como, no puedo comunicarme, ¿no? Cuando no hay un espacio realmente de espacio agradable como para que me digas qué sientes, cómo estás, poder hablar con nuestros hijos. El hecho de que los papás también de pronto toman a los hijos como amigos y les están platicando todos sus problemas. Hell no. Entonces, ¿qué pasa? Que primero somos papás y a la medida de lo posible podemos ser amigos, pero primero somos papás y esto depende también mucho de la edad.
¿no? Porque hay una edad en la que estamos formando a nuestros hijos. Y después ya informamos, ya es distinto. Pero sí hay una edad en la que estamos formando y no puedo yo estarle platicando mis problemas o de pronto que están platicando es que tu papá me fue infiel y que tu papá me hizo... No, a ver, es una situación que el hijo no puede controlar y que de pronto se le está poniendo una carga fuerte como para solucionar y además de todo le estoy tumbando la idea de papá, ¿no? La imagen de papá. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo nos estamos llevando? ¿Cómo discutimos y cómo arreglamos los problemas enfrente de los hijos? Claro. Todo eso tiene muchísimo que ver porque las consecuencias sí pueden ser desastrosas, ¿no? Fíjate, yo me confundí antes de irnos a corte con la explicación que diste, con las funciones. Yo, ahora que ya lo dejas más claro, yo las funciones las confundí con quehaceres, deberes y obligaciones. Okay. No con la falta quizá de comunicación abierta y honesta que podamos tener con nuestra pareja o incluso con los hijos. No tiene nada que ver con los quehaceres, obligaciones y deberes para que una familia no sea disfuncional. No, también lo implica, también. Okay. O sea, el hecho de ponernos de acuerdo toda la familia para saber qué nos toca, eso es, okay. Me toca muchísimo, me toca mucho escuchar en consulta que de pronto, sobre todo las mujeres, dicen es que no me ayudan, ¿sí? Y es como si la mujer de entrada se echa toda la carga de la casa, ¿no? O sea, no me ayudan, no, es que todos participan en la casa y necesitan todos colaborar en la casa. Pero sí tiene que estar como puesto sobre la mesa el hecho de decir, oye, sacar la basura te toca a ti tales días, okay. A mí me toca limpiar el refrigerador sí, o sea, cosas así que se puedan estar repartiendo para que sea armónico. La idea es que dé armonía en la casa. Yo creo que el quehacer o el hacer está más fácil que el actuar o el sentir, ¿sí? Porque digo, si la responsabilidad está en los papás, y como tú dices, tienen que haber armonía conmigo mismo para poder haber armonía en los demás, sí lo hay totalmente. ¿Sí hay familias que alcanzan esa armonía? Sí, sí hay familias que alcanzan la armonía, pero no de manera constante. Por lo mismo que a veces suceden situaciones, es como la autoestima. La autoestima no es que sea de determinada forma y que haya una persona que todo el tiempo está perfecto. No, hay altibajas. El punto es saber cuál es mi punto de partida para regresar a esa autoestima sana, por ejemplo. O cuál es el punto de partida para una familia funcional. Susi, y ahora la otra parte, las familias disfuncionales, porque supongo que de alguna manera todos tenemos algo de disfunción en nuestra relación. ¿Nos damos cuenta realmente que nuestra familia está siendo disfuncional? ¿O nos damos cuenta cuando ya tenemos un problema grave de salud o cuando ya afectamos realmente a algún miembro de la familia, a los hijos? Sí, fíjate que a veces podemos morir en el intento, ¿no, Azu? O sea, de repente no darnos cuenta o no querer darnos cuenta, porque aparte tengo ciertas ganancias al estar de determinada manera en casa. Si yo me hago la enojada todo el tiempo, de pronto me deslindo de responsabilidades de ver qué le está pasando a mi hijo en cuanto a emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces me empiezo a deslindar. ¿Cómo pasa que el hijo tiende a salir a otras casas, por ejemplo, cuando lo invitan, y empieza a ver que en otra casa los papás sí se comunican, que en otra casa sí toman en cuenta a los hijos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es como, caray, entonces lo que yo vivo en casa no es lo único, ¿no? O sea, también hay figuras, hay sistemas o familias que lo plantean diferente. Y el hijo muchas veces llega queriendo plantear ese tipo de situaciones y a veces como papás podemos estar un poco cerrados a eso, ¿no? O sea, es no y punto y así es. Hay que ser un poco más flexibles y ser muy claros con las reglas. Cuando tú creías en tu familia que iniciaste, que formaste, porque te casaste o no, pero que tuviste hijos y pues ya hay una armonía muy bonita. De repente los niños empiezan a cambiar y todos cambiamos de alguna forma, pero la hormona es la que rige esa casa. Los malos tratos, las malas contestaciones. ¿Cómo lidiar con eso? Siempre es una atención personalizada, o sea, el ir de pronto a terapia, pero es que a terapia no se va solamente porque tengo una crisis, sino de pronto también esta cultura de saber, oye, estoy empezando esta etapa con mis hijos de adolescencia, ¿cómo manejo esto? Está empezando a darse la menopausia, ¿cómo manejo esto? ¿No? O sea, acabo de terminar, me corrieron de tal trabajo y entonces, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo prevenir? Sí, como prevención, totalmente como prevención. ¿Por qué? Porque si no, se va a generar un caos en la familia, ansiedad, miedo, y si las figuras tienen miedo,
pues los de abajo van a decir, el mundo es... Inestable. empiezan a desconfiar Miedoso, muchísimo claro. del mundo, ¿no? Y si hay que dar, estaría bien en la familia, pero eso se transmite después afuera, ¿eh? Así es, porque es el núcleo de la sociedad, la familia, Sergio. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que después de las consecuencias sí pueden ser fatales. O sea, puede haber embarazos de adolescentes, Claro. el consumo de drogas, el buscar otra persona que me diga que me ama, porque en casa no me lo dicen. Entonces busco a alguien, quien sea, que me diga que me ame y no importa qué valores tenga ni qué creencias, porque yo tengo esta necesidad que me lo diga, ¿no? Entonces voy y lo busco a otro lado y entonces puede ser fatal la consecuencia. El cutting, que va muy a la alza en adolescentes. Que se cortan, ¿verdad? Sí. Se cortan y esto es para poner atención al corte y no al problema familiar. Esto es lo que está sucediendo. Ahora, por otro lado, también las conductas alimentarias, el pandillaje, todo este tipo de cosas se dan. ¿Por qué? Por no cuidar el núcleo familiar. Susi, ¿con qué podemos concluir este tema? Con desarrollar con nuestros hijos pláticas que tengan que ver con respuestas abiertas. O sea, mira, ayer estabas platicando que tu amigo tuviste tal problema, platícame cómo te fue, cómo lo solucionaste. Es decir, una respuesta abierta y no nada más bien, mal, no sé. Ya. ¿Y si no te quiere platicar el adolescente? Hay que buscar la forma. Ok. Hay que buscar la forma, por ejemplo, invitar a los amigos en algo que tu hijo sea fuerte, ¿no? O sea, si es bueno en dibujo, pues entonces los metes a todos en algo de dibujo y demás y que él se pueda sentir como mucho más atraído por ti, vaya, que tú lo que estás haciendo le gusta, que se lo des a notar, vaya. Susi, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? Tus redes Gracias. sociales. Oye, tus redes Sí, sociales, sí, claro. me pueden encontrar como susivillarreal.terapia en Instagram, Facebook y YouTube también. Gracias, Susi. Muchísimas Susi. gracias, Un gracias, placer gracias. tenerte con nosotros. Vamos con alguien disfuncional. No, no es cierto. Funcional totalmente. Muy funcional. Es disfuncional, es disfuncional.